Gracias. No, todo bien. Continuamos. Después, como les cuento a los compañeros, Juan, después va a haber una instancia para que te hagan alguna pregunta, lo que quieran profundizar, ¿sí? Bueno, todo lo que quieran, perfecto. Entonces, Dale. habíamos quedado justamente en eso, nomás en el cierre justo, que yo decía que, además del nacionalismo elitista, Arrey dice, bueno, dentro del nacionalismo de los países opresores, de los países oprimidos, perdón, el nacionalismo popular, que identifica a la nación con el pueblo, digamos, una causa popular, y fundamentalmente es un nacionalismo que emana desde el pueblo se identifica con ese nacionalismo también, y el nacionalismo se identifica con el pueblo, ¿no? Forja piensa que no hay nación sin pueblo, ¿no? Digamos, o no hay pueblo, y no hay pueblo sin nación, podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros podíamos decir que Forja, justamente, lo que representa es un nacionalismo popular, ¿no? Dentro de esa década del 30, un nacionalismo popular, ¿sí? Proveniendo del irigoyenismo, representa el nacionalismo popular, y muchas de las banderas del irigoyenismo, conforme pasa el tiempo, las va a ir profundizando el forjismo, y bueno, va a devenir en el peronismo. Juan, 29 de junio de 1935. Nace Forja. Contanos un poquito de la tarea a nivel de combatir la colonización pedagógica que hace Forja a través de los cuadernos y cómo estos cuadernos van a influir en el nacimiento del peronismo o en la figura de Perón principalmente. Buenísimo, buenísima pregunta, sí, tal cual. Justo tenía recién los cuadernos. ¿Sabés por qué también, Juan? ¿Sabés por qué? Te pregunto porque muchas veces, viste, que se investiga cuál fue el bagaje ideológico de Perón. ¿Viste? Viste Tal que cual. Y hay acá mucho tenemos un componente escrito, interesante. estuvo en Italia, estuvo allá, estuvo acá, y no se profundiza sobre el papel de Forja en la formación de Perón, ¿no? Tal cual, tal cual. En ese marco, justo me recuerda, hay un trabajo, a mi entender, muy, muy bueno sobre sobre la construcción del ideario de Perón, que justamente toma a Forja como una de los pilares, que es el trabajo de Piñeiro Iñiguez, Perón, la construcción de un ideario. Para mí un laburo muy, muy bueno, un laburo extenso. ¿Cuál, Juan? No se escuchó bien. ¿Cuál? Perón, la construcción de un ideario, es de Carlos Piñeiro Iñiguez. Es un libraco se consigue muy sencillo, es un libraco es bastante extenso, tendrá como unas 800, 900 páginas, muy bueno, y una de las vertientes que toma es el nacionalismo en el pensamiento de Perón, y ahí aparece Forja. También por ahí podríamos sumarlo también al Baje, es un libro un poco más nuevo, de hace unos 10, 15 años, un poco más, pues también. Bueno, pero entonces, específicamente con lo que me preguntaba Matías. Forja va a tener una tarea muy, muy fuerte, digamos, de descolonización pedagógica, por eso se decía una agrupación política cultural, ¿no? Una agrupación de bolsillos flacos, podríamos decir, una agrupación, digamos, que no maneja una cuestión económica, pero con una fuerza militante enorme, ¿sí? Con un impulso militante gigante. Y en ese impulso militante, Forja a lo largo de estos 10 años de vida que tiene, que nace en el 35 y termina, se desintegra en el 45, va a pronunciar 4.000 conferencias, 4.000 conferencias, digamos, en 10 años son prácticamente una conferencia por día, y además de esas 4.000 conferencias, el forjismo va a editar varias publicaciones periódicas y va a editar 13 cuadernos. Esos cuadernos son un poco como míticos, digamos ya. Son 13 cuadernos que la tarea que tienen fundamentalmente es desentrañar a la Argentina dependiente de Gran Bretaña y desentrañar algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, de por qué Forja sostiene un neutralismo en la Segunda Guerra Mundial. Hay un cuaderno de Lepiane, de Luis de Lepiane, que era fortista. También, fundamentalmente, el primer cuaderno es la política británica del Río de la Plata, es decir, es Scalabrini comenzando su gran obra, que en gran parte de esa gran obra va a ser desde Forja,
si bien Scalabrini prácticamente no va a estar nunca afiliado a Forja, solo en el último momento, un periodo muy corto va a estar afiliado, Pestana dice, es el norte ideológico de Forja, y yo creo lo mismo, digamos, ¿no? Es el inspirador, es el que le da el contenido ideológico. Y denuncia a Gran Bretaña en ese cuaderno, y después también denuncia en otros cuadernos la política de los ferrocarriles británicos, ¿sí? Otro de sus grandes estudios. Denuncia asimismo los ferrocarriles, denuncia la cuestión de la deuda, se rescata el pensamiento de Irigoyen, el pensamiento escrito en algún cuaderno también. Entonces, estos cuadernos lo que le permite a Forja es difundir su ideario, ¿no? Difundir su ideario. E ir de a poco con estos cuadernos, con las otras publicaciones, con los volantes que hacen, con su tarea militante, con los discursos que dan en la calle, con poca gente, esto es impulso militante, ¿no? Le permite difundir su ideario. Y va a ir de a poco, va a ir teniendo una penetración profunda en el ideario político argentino, y una penetración importante una influencia importante, no la única es ella, pero una influencia muy importante en el pensamiento de Perón. ¿Por qué? Porque Perón, justamente cuando está en Italia, recordamos Perón va a Italia en la década del 30, justamente, a ver, ahí, digamos, está aconteciendo, digamos, los sucesos de absoluta importancia en Europa, y va a verlo de primera mano, digamos, ¿no? Esa es la tarea que lo envían. Y ahí lee los cuadernos de Forja. ¿Por qué? Porque Mansi tenía un departamento, si yo no recuerdo, en la calle Oro, eso, y en el piso de arriba de Mansi, que era forjista también, Homero Mansi, había dos militares, vivían dos militares, Quiroga y Sarmiento se llamaban, si mal no recuerdo, y Mansi, estos militares, Mansi les daba los cuadernos, y estos militares le pedían un cuaderno más para mandárselos a un militar que estaba en Europa. ¿Quién era ese militar? Perón. Perón entonces conoce tempranamente y de primera mano de los cuadernos de Forja el ideario justamente de esta agrupación. Desde ya no va a ser el único vínculo con la agrupación de Perón, sino también va a entablar ya dentro de la Revolución del 43 una relación muy estrecha con Arturo Jaureche, con el cual se va a reunir todos los días, a lo largo de un año se reúne prácticamente todos los días. Jaureche era un gran conocedor, un enorme conocedor de la política argentina. Se ve muy claro en la entrevista que nombraba Matías que le hace Romero, ¿no? En un momento le pregunta, está hablando del irigoyenismo, si mal no recuerdo, y le pregunta a Romero cómo era el armado político, ¿no? Entonces Jaureche empieza a nombrar es decir, 40 años después, empieza a nombrar de memoria, es una entrevista hablada, y Jaureche empieza a nombrar de memoria cuáles eran los referentes de cada uno de los distritos, con nombre, apellido, acá teníamos a esta, al otro, norma 3, 4 por distrito, digamos. Las Era un gran conocedor. circunscripciones eran en ese momento. Circunscripciones, tal cual, las Las circunscripciones. circunscripciones. Le Circunscripciones. dicen la 1 estaba este, en la 2 estaba este. Tal cual. Bueno, y entonces Perón también se nutre de todo eso, ¿no? Perón, todos los biógrafos coinciden con que era una suerte de esponja a cómo absorbía el conocimiento, ¿no? Y Jaureche también hace referencia a esto, dice, yo hablaba a la mañana algo con Perón, y Perón a la tarde daba una conferencia con lo que yo le había dicho, pero lo explicaba mucho mejor, y por ahí incluso le había dado una vuelta más a lo que yo le decía, ¿no? Eh, bueno, un poco. Incluso hay una anécdota que Jaureche dice, bueno, que una vez que pasa esto, que habla algo, y después Perón lo dice, Jaureche le dice, bueno, dice, al final me hizo hacer el papel de tonto, dice, porque yo le estuve hablando un montón de algo que usted ya lo sabía. Y Perón le dice, no, le dice, y llama a alguien que también estaba ahí, dice que cuando Jaureche se fue, Perón le dice, listo, ya tengo listo el discurso de la tarde, ¿no? Digamos, que en realidad lo había tomado de eso, pero dice, al parecer, claro, lo había explicado de forma mucho más como sencilla y dándole alguna vuelta, que Jaureche pensaba que ya tenía un conocimiento de eso, ¿no?
Perón también, incluso cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional, esto es el 10 de junio del año 44 en la Universidad Nacional de La Plata, un discurso emblemático en el peronismo, porque es un discurso fundante del peronismo, antes de que nazca, en el 44, ahí va Mansi con otros forjistas, van a verlo a Perón, perdón, Scalabrini con varios forjistas van a verlo a Perón, y hay una anécdota bastante conocida, que la cuenta René Orsi, en un libro que también podríamos sumar, que es Jauretche, Scalabrini, Ortiz, y que incluso pone la foto de eso, una imagen, no sé si es la foto qué, que cuando termina esa conferencia, Scalabrini Ortiz le manda por medio de un papel, después cuando Perón termina esa conferencia, esa gran conferencia, le dice, coronel, le vamos a pedir los trencitos. Y Perón, cuando lee ese papel, dice, dice, el autor de Historia de los Ferrocarriles Argentinos está acá, preséntenmelo, dice. Es decir, Perón, que no lo conocía personalmente a Scalabrini, sí conocía su obra, Historia de los Ferrocarriles Argentinos, que en gran medida Scalabrini la había empezado a hacer en los cuadernos de Forja, también en la revista Servir, y él había publicado como libro en el año 1940, al igual que Política Británica del Río de la Plata. Y bueno, Perón, para terminar la anécdota, le dice, confíe Scalabrini, una vez que removamos ciertos obstáculos, vamos a nacionalizar los ferrocarriles. Como dicen, Perón cumple, bueno, cumplió, y finalmente el gobierno nacionalizó los ferrocarriles. Pero ¿qué se observa acá? Se observa una influencia y un vínculo fuerte entre el pensamiento forjista y el pensamiento de Perón, ¿no? El contacto más temprano que tiene Perón es a través de estos cuadernos de Forja, que en gran medida son los cuadernos, hay un cuaderno que incluso como que vuelve a editar, digamos, no sé si sería correcto para esto decir de esa forma, pero vuelve a poner el manifiesto que había hecho Forja el 2 de septiembre del año 35, que es el Manifiesto al Pueblo de la República. Ese Manifiesto al Pueblo de la República es una denuncia del Pacto Roca-Runciman, pero quizás sea la primera denuncia profunda, sistemática, desde un nacionalismo popular del accionar británico en la Argentina. Porque esto era, como decía Jauretche, en gran medida nosotros le comíamos el ala al águila norteamericana, pero Estados Unidos o el imperialismo norteamericano no pasaba de ser más que un fantasma en Sudamérica, ¿no? Scalabrini nos hizo pasar de un antiimperialismo abstracto a un antiimperialismo concreto. Ya había ciertas denuncias, por ejemplo, hay un libro de un año antes de que nazca Forja, de Argentina y el imperialismo británico, que es de los hermanos Irasusta, editado por la editorial Tor, que denunciaba. Pero la de Forja es una denuncia que va a pasar a partir de ese manifiesto, va a pasar a ser sistemática a lo largo de 10 años y muy profunda. Forja los que van a demostrar con los hechos, con los datos concretos, que Argentina es una colonia informal de Gran Bretaña. Ahí creo que está como... Ahí está, ahí está. No es la República de la doctora Carrió, digamos, ¿no? Para aclarar un poquito. Que no es la República de la doctora Carrió, digo. Tal cual, sí. Para traerlo un poquito acá, ¿no? Juan, yo te quería preguntar, hay una anécdota en la década del 30, porque se habla bastante poco del Jauretche creador de conceptos, creador de palabras, ¿no? Que después las retoma Perón o se retoma en el vocabulario político de la década del 40, la palabra cipayo, vende patria, ¿no? Pero hay una anécdota que yo siempre recordaba, yo te la quiero preguntar a ver si vos la conocés bien, que es que estaban una noche pensando una consigna para un volante de Forja, ¿no? Y hay un compañero de Forja que le dice, don Arturo, vayámonos a dormir, apaguemos la luz, estamos nosotros dos solos charlando acá, a nadie le importa lo que vamos a poner en el volante. Yo quiero que cuentes esa anécdota porque en esa oscuridad también había un poquito de luz en esa década infame, que es la que va a alumbrar Forja para la década del 40, ¿no? Para el nuevo movimiento popular que surge, ¿no? No sé si vos la recordás bien, la anécdota. No recuerdo del todo las frases de Jauretche, me acuerdo de la anécdota, no recuerdo de todas las frases de Jauretche, que es algo así como es para la Argentina que viene, una cosa por el estilo, ¿no?
Es así, es la frase, ¿no? Después que le dice Jauretche a este pibe, ¿no? Como diciendo, bueno, como que esta idea, digamos, es una idea que puede contribuir, ¿no? A la Argentina del futuro, una cosa así, ¿no? Claro, no, es que el compañero le dice, don Arturo, a la gente le importa el fútbol, le importan las carreras. eh, Ah, cuando los y políticos hagan goles, sí, ahí esa anécdota, que es muy tal buena. cual. Claro, porque el pibe le dice, claro, al fin y al cabo a la gente le importa solo el fútbol, dice, y demás. Y Jareche le dice, bueno, dice, no es casual que le importe solo el fútbol, dice, le va a empezar a importar más la política cuando los políticos también hagan algunos goles, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que generar, y es interesante eso, ¿no? Pensando, digamos, también quizás cierta cuestión con la clase política, que en diversos momentos históricos, incluso por ahí lo podríamos pensar en la actualidad, ¿no? Que muchas veces el descreimiento en la política, que a veces, pienso particularmente, ¿no? Que en algunos compañeros es como algo a rechazar, pero también es algo a reflexionar, ¿no? ¿Por qué muchas veces en sectores de nuestra población hay un rechazo fuerte hacia la política, ¿no? Exceptuando, digamos, algún interés particular en esa situación, también está esto, ¿no? Los políticos, digamos, que hagan goles necesitamos, ¿no? Que transformen la realidad, al fin y al cabo, sería esto de que hagan goles, ¿no? Uno va a la tribuna del partido esperando justamente que, con la esperanza de que se jugara un gol, ¿no? Si no tuviera esperanzas de que hiciera un gol, ni va a la cancha, una cosa por el estilo, ¿no? Sería, bueno, es un poco así la anécdota, creo, ¿no? Era la que. Y ahí es central lo que marcaba Matías con la anécdota también, que me la hiciste recordar, que es esto de que Jauretche en gran medida era el generador de consignas de Forja. Y Forja tiene una comunicación política, dice otro compañero que tiene un laburo de Jauretche, está muy bueno, que es Jauretche la comunicación política moderna, que hace énfasis en Forja. Claro, tiene una forma de comunicación política que es muy moderna, estamos en la década del 30. Y Jauretche se dedica en gran medida a hacer estas consignas. A uno le puede sorprender a veces cuando ve los 13 cuadernos de Forja que no hay ninguno que escriba Jauretche. Jauretche empieza a escribir, había escrito El paso de los libres en la década del 30 y empieza a escribir después del 55, siendo un tipo grande, digamos, quizás para poder empezar a escribir, que es 50 y pico años, Jauretche es de 1901. Y en ese sentido, Jauretche, ¿por qué? Porque Jauretche era un poco el que armaba la rosca, digamos, el que daba el contacto con la política, con el sector militar de la Revolución de Junio del 43, con otros tipos del ámbito político y demás, y además era el consignista, podríamos decir, ¿no? Es decir, el que transformaba, el que sintetizaba quizás lo que decía un cuaderno en una frase que tenga fuerza, que el tipo que agarraba el volante por la calle le llame la atención. Es decir, esto de somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, ¿no? Los argentinos somos sonsos, dice una afiche de Forja, ¿no? En letras grandes, con signos de preguntas, ¿no? Hay un volante también que tiene unas Malvinas, y dice, bueno, que las Malvinas están ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. En Forja las Malvinas es una denuncia constante, ese porque Forja piensa que ahí queda muy en evidencia el colonialismo británico porque es una dominación directa, pero dice, hay otras Malvinas, ¿que cuáles son? El Banco Central de la República Argentina, que lo domina Gran Bretaña, la Corporación de Transporte, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hay otras Malvinas también a liberar, ¿no? Que son también la parte de esta dependencia indirecta, ¿no? Porque Forja va a ir pensando que la lucha por la emancipación tiene que ser una lucha por una emancipación no particular, sino una emancipación integral, podríamos decir nosotros, ¿no? Entonces, en ese marco, Jauretche genera estas consignas. Jauretche dice, claro, como que parece que da toda una noche pensando una consigna, digamos, ¿no? Que pudiera sintetizar una idea en un volante, en un titular, otro afiche, cuando en un momento que Argentina parece que puede entrar a la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo si era un afiche o una portada de un diario, 300.000, así con los números grandes, gigantes, argentinos morirán en la guerra si Argentina entra a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir,
muy fuerte el tema de eso. Y muchas de las palabras que se van incorporando al vocabulario político argentino, se las debemos al forjismo y a Jaureche, ¿no? La incorporación de palabras que países usaban, digo, pero que aparezcan mucho más cristalizadas en el vocabulario político argentino, como Cipallo, Vendepatria, se la debemos en gran medida a Jaureche, ¿no? Hay una anécdota también que cuentan que hay una manifestación ya ahí en el protoperonismo, diciendo, bueno, muchos de estas manifestantes, Jaureche, si mal no recuerdo, hace esa reflexión, llevan las consignas que nosotros que medio que creamos, digamos, si ustedes quieren, entre comillas, ¿no? Entonces, es central Jaureche ahí también como propagandista político, podríamos decir, ¿no? Digo, eso como puerta de entrada al conocimiento de esta, o a la develación de la Argentina semicolonia de Gran Bretaña, ¿no? Pero insisto, después no va a quedar solo en la consigna, sino va a ser una indagación profunda sobre ese accionar y una develación de cómo Argentina es una semicolonia de Gran Bretaña, ¿no? Juan, te hago dos preguntitas más y abrimos el micrófono, pero me quedé pensando, digo, Forja, estos radicales, irigoyenistas, intransigentes, revolucionarios, porque tomaron las armas. ¿Qué quedó en el radicalismo de todo esto? ¿Qué les pasó a los radicales? Porque uno piensa en algunas figuras que todavía guardan el espíritu de ese radicalismo, pero ¿qué le pasó después al partido, no? Porque yo creo que hasta son malditos en su propio partido político. Jaureche, Manuel Ortiz Pereira, digamos que fue un jurista que defendió a Irigoyen, ¿no? Digo, ¿qué les pasó a los radicales para hoy tener a Mario Negri, a toda esta gente que la verdad que, que poco que ver tienen. van de la mano de la Unión Democrática, digo, pero ¿qué les pasó en el medio? ¿Qué pasó para que solamente el recuerdo de Irigoyen sea, ni siquiera yo creo que ya ni van a la Recoleta, ya no van ni al panteón de los héroes de la Revolución del Parque, digamos, ¿no? ¿Qué pensás vos de eso? Perfecto. Sí, tal cual, ¿no? Es decir, me parece que el accionar mismo de Forja nos puede dar una clave para la comprensión, ¿no? ¿Por qué? Porque Forja va a terminar actuando, la acción de Forja va a terminar siendo una acción que va a constituir que la agrupación sea un eje o un puente, si se quiere, entre los dos grandes movimientos nacionales del siglo XX, el irigoyenismo y el peronismo. Forja nace para retomar las banderas del irigoyenismo, pero conforme pase el tiempo, con sus investigaciones, con sus indagaciones, con sus denuncias, va a profundizar en gran medida las banderas del irigoyenismo, ¿no? El irigoyenismo no tenía esta postura tan fervientemente nacionalista, no tenía esta denuncia del imperialismo británico, su programa no incluía la cuestión de la industrialización, ¿no? Bueno, entonces va profundizando muchas de esas banderas que va a explicar que cuando llegue el peronismo el 17 de octubre, Forja se desintegre. Incluso ese mismo día en gran medida se desintegra. Después la desintegración formal es el 15 de diciembre del 45. Pero en sí se desintegra el 17 de octubre y por el 17 de octubre. ¿Por qué? Entonces digo, el accionar de Forja nos puede ayudar a explicar esto. ¿Por qué? Porque el forjismo entiende, ya para la década del 40, que el radicalismo, en gran medida, está agotado como instrumento de transformación de la realidad argentina. Es más, vos para ser afiliado a Forja tenías que ser afiliado radical. Pero en el año 40, Forja levanta la necesidad de ser afiliado radical para ser afiliado forjista. Explican esto diciendo... Es como dice Puigdrós, dice, todos los partidos eran conservadores, ¿no? Tal cual, historia... exactamente, ¿no? Es decir, en historia del partido político. Es tal cual. Es decir, es que entonces piensan, así se van a encontrar con la Revolución del 43, la van a apoyar, van a movilizar 300 militantes al Congreso, Darío Alessandro, joven, le va a dar un requiem a la década infame en ese 4 de junio del 43, y cuando llegue el peronismo van a ser de las primeras agrupaciones que apoyen el 17 de octubre, ¿no? Es más, si ustedes recuerdan, el 16 de octubre
se vota el paro general para la CGT, vota el paro general para el 18 de octubre, ¿no? Lo cual, en gran medida, también explica el 17 de octubre, ¿sí? Porque claramente hubo una cuestión espontánea y una cuestión organizativa, ¿no? Como todo movimiento de masa popular. Y que la CGT haya dictaminado el paro del 18 de octubre adelanta, digamos, los acontecimientos. O sea, se adelanta en gran medida el paro, digamos, ¿no? Como pasa en muchos paros, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que el 16 de octubre, el alma del debate, porque el debate no es que sale 30 votos a 0, votamos el paro nacional para el 18 de octubre, sino es una elección más o menos reñida, no se sabe a ciencia cierta después tanto los votos, hay una discusión ahí, pero es una elección más o menos reñida. Y el alma del debate, dice el que vuelca el debate, es un forjista, que es Libertario Ferrari, que era un sindicalista de ATE. Ustedes recuerdan que ATE era parte de la CGT, ¿no? Bueno, era un sindicalista de ATE, ¿no? Y ese joven Libertario Ferrari es en gran medida el alma del debate y que contribuye mucho al paro general. Libertario Ferrari después va a morir en un accidente de avión, lamentablemente, tempranamente. Entonces, claro, Forja se termina desintegrando. Forja en el documento que hacen por su desintegración dice, nosotros nos desintegramos porque un nuevo movimiento nacional, el peronismo, lleva adelante las banderas por las cuales nosotros luchamos todos estos años. Entonces nosotros nos desintegramos para dejar en libertad de acción a nuestros afiliados para integrarse al peronismo, ¿no? Si quieren. Y la inmensa mayoría se incorpora al peronismo. Juan, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Juan, Que el radicalismo, una cosita más nomás, el radicalismo que no se integró al peronismo, no se desintegró para integrarse al peronismo, o a través de la Junta Nacional Radical, Junta Renovadora Radical, se integró al peronismo como el padre de John William Cook, terminó siendo parte del radicalismo conservador, los que iban del brazo con la Unión Democrática. Un poquito de eso la síntesis. no, te iba a leer el documento que justo lo tenía acá, que está al final del libro de Jaureche, que dice, el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse Forja están cumplidos, al definirse un movimiento popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de realización, cuya carencia de sostén político motivó la formación de Forja, ante su abandono por el radicalismo. Ahí Y está, después ¿no? dice, la disolución de Forja, dejando en libertad de acción a sus afiliados, bueno, resuelve, digamos, ¿no? Eh, pero lo interesante acá, porque ahí hay una interpretación de Hernández Arregui, que dice, Forja triunfó en lo cultural, pero no en lo político, ¿no? Después Jaureche medio que le dice, bueno, pero lo que sucedió es que el peronismo terminó abarcando todo y nos pasó por arriba de alguna manera, ¿no? Pero digo, ¿vos qué pensás? ¿Fue un fracaso? ¿Fue una agrupación política que se disuelva? Esto también marca la humildad de estos tipos, porque no, ninguno iba a rifar, digamos, lo que había construido durante 10 años, ¿no? Yo coincido justamente con eso mismo, con lo del final que vos decís de la humildad de la agrupación y de los militantes forjistas. Yo creo que lo que marca es un triunfo, porque al fin y al cabo, lo importante es que triunfe ese ideario, ¿no? Digamos, podríamos decir, después el peronismo eso lo sintetiza primero la nación, después, ¿no? Por último los hombres, ¿no? Digamos, entonces, ¿qué quiero decir? En gran medida es eso lo que hace Forja, es decir, bueno, por delante la nación. Son estos los que ahora llevan adelante nuestras banderas y son los que tienen posibilidades reales de llevarlas al triunfo, ¿no? Porque en gran medida, como dice el compañero, claro, triunfa ese ideario forjista a través del peronismo e incluso, podríamos decir nosotros, a través del peronismo se sigue profundizando. Y no es casual que la inmensa mayoría de los forjistas se incorpora al peronismo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, Miguel López Francés va a ser ministro de Hacienda y Economía de Mercante en la provincia de Buenos Aires. Francisco Capelli va a ser subsecretario de Previsión del gobierno de Mercante. Julio César Avanza, no me acuerdo César el segundo del nombre, va a ser ministro de Educación
del gobierno de Mercante. Jauretche, más conocido, va a ser presidente del Banco Provincia, en cuyo directorio también está Darío Alessandro, está Luis Peralta Ramos, también dos forjistas. El subsecretario de Hacienda Piñeiro, también de Mercante, va a ser forjista. Héctor Maya va a ser gobernador de Entre Ríos. Juan Alvarado va a ser gobernador de San Juan. José Cané va a ser diputado nacional. Hipólito Paz va a estar en Relaciones Exteriores. Carlos Maya va a ser director del Banco Central. ¿Qué quiero decir? Podríamos seguir nombrando más casos, ¿sí? José Cafaso, joven, va a ser subsecretario de Cultura también de Mercante, en ese caso. Bueno, y así podríamos nombrar un montón de casos más. Varios en la cuestión externa de embajadores, ¿no? Como Asperue Becerra va a ser embajador en Bolivia, García Melí también va a ser embajador. Bueno, y así tenemos varios casos más, hay como 6, 7 embajadores forjistas. ¿Qué quiero decir entonces? Evidentemente, los forjistas lo ven como una incorporación a ese gobierno, ¿no? Digamos, y en esa grandeza, en esa humildad, como dice Matías, de desintegrarse y incorporarse. También es una forma de no obturar, ¿no? Porque nosotros sabemos que es más fácil negociar en bloque que negociar individualmente, ¿no? Si también la agrupación se podía haber quedado constituida, como hizo el resto del radicalismo, iba a negociar en bloque. Bueno, hubiera sido igualmente válido. Pero aquí dejan en libertad de acción, digamos, como para que tampoco se genere, probablemente para que tampoco se genere esas rispideces que a veces se suelen generar en esas negociaciones políticas en las cuales algunos se quedan afuera y demás, ¿no? Yo escuché algunas críticas de Blas Alberti, de Abelardo Ramos, que fueron más críticos en que no era el momento para disolverse, ¿no? Que tendrían que haber seguido como una organización política independiente, pensando en los desencuentros que va a tener Jauretche con Perón también, que fueron también duros, en su momento duros en la rosca política, en esto que hablábamos, porque hay una disputa ahí en la constitución de las listas. Sí, Yo tal te cual. quería preguntar eso y abrimos para los compañeros porque nos queda poquito tiempo, volvemos, pero para que darle la posibilidad que te hagan preguntas, yo podría estar hasta mañana, pero digo, esto es interesante también de ver lo que pasaba con Jauretche y Perón en ese momento, ¿no? Que en un momento Jauretche lo deja de ver, ¿no? Le dice, general, no me espere, yo ya no vengo, Tal ¿sí? cual. Esa es la Coronel, primera ¿no? pelea. Coronel era, todavía no era el general. La primera pelea esa, ¿no? Porque Claro, ahí bueno, había habido un tema, tuvo varias. ahí había habido un tema con la lista, justamente, que Jauretche había terminado un poco mal parado, porque Perón le había prometido poner a alguno de los forjistas en unas listas, y finalmente no. Norberto Galazo dice que probablemente Perón no era que había sido un engaño, digamos, sino que, bueno, el tipo pensaba, pero después no le dio la espalda política para imponer en eso. Pero bueno, dos personalidades muy fuertes también, la de Jauretche y la de Perón, ¿no? Como dice Galazo, y también puede llevar eso un poco a esos choques, ¿no? Eh, lo de Ramos y Blas Alberti, los dos provenientes de la izquierda nacional, quizás ellos piensan en ese sentido porque es un poco el rol que ellos a veces le asignan a la izquierda nacional, ¿no? Es decir, ser un partido que acompaña, que está afuera y va como marcando ciertas cuestiones. También puede estar vinculado un poco a esa idea de su propia construcción, ¿no? De ver reflejado como un núcleo ideológico fuerte, cultural, ¿no? Particularmente yo creo que fue totalmente acertada la idea de la desintegración y la integración al peronismo de esa forma. Si desde ya va a haber rispideces, como también podría haber habido rispideces si era una organización, ¿no? Aparte, también tener en cuenta la humildad de observar la magnitud de la figura política de Perón, ¿no? Que es una magnitud enorme, es decir, el pueblo argentino sigue a Perón, digamos, no seguía porque la misma crítica hacen algunos con el Partido Laborista, ¿no? Pero evidentemente el pueblo argentino seguía a Perón, no seguía ni a Luis Gay, ni a Cipriano Reyes, ¿no?
digamos, ni a los forjistas, podríamos decir, ¿no? Que a lo largo de 10 años no dejan de ser una agrupación pequeña, sin posibilidades de ese triunfo electoral y obtener el poder político fundamental para poder transformar la realidad, ¿no? Nosotros lo sabemos. Entonces digo, también darse cuenta de la magnitud de la figura de Perón, que es una figura que en gran medida es, insisto, es el que logra tener ese vínculo con el pueblo argentino y logra tener una construcción política enorme bajo su paraguas, ¿no? En esto de contener a un montón de sectores, ¿no? E intentar, en ese marco también nos explica un poco la idea de la doctrina peronista, ¿no? En ese marco intentar de tener cierta conducción unificada para lograr tener una unidad de concepción, que la doctrina peronista considera que es fundamental lograr una unidad de concepción para poder tener también un criterio de acción en común, ¿no? Los forjistas mayormente van a caer un poco en desgracia, si se quiere, entre comillas, cuando se produzca el chispazo entre Perón y Mercante, ¿no? Ahí se va a producir esa rispidez. Lo que hay que decir también, que muchas veces se enfatiza en esto, pero no se enfatiza a veces que después del 55, todos los forjistas, o la mayoría por lo menos, va a estar defendiendo al peronismo, ¿no? Así es Caureche, así es Scalabrini, y el mismo Mercante. El mismo Mercante, porque siempre se hace mucho énfasis en la pelea con Mercante, pero no se hace énfasis en lo que pasó después, que es que Mercante es un pilar de Perón, fundamentalmente de Montevideo, en el acuerdo de Perón con Frondizi, ¿no? Perón con Frondizi, uno de los artífices, además del Bebe Cook, desde ya, otro personaje que tuvo sus rispideces ahí, que volvió muy, muy, muy al final, ¿no? Como interventor del partido en la capital federal. Lo de Mercante, además del BQ, es fundamental para la firma de Perón Frondizi, ¿no? Entonces uno ahí ve cómo tomaba Mercante esa relación. Son esas ripideces de la política, ¿no? Y a veces las personalidades fuertes y demás, pero lo central me parece acá que es también que todos estos sectores, si bien podían